Aquí nos encontramos con el doctor Emilio Moro, especialista en Derecho Societario y Comercial, escritor del libro Derecho Societario y Nuevas Tecnologías, Práctica y Estrategia. Quisiera un poco a ver si usted me puede contar de qué se trató esto de haber previsto de alguna manera esto que ha sucedido y que hoy en día también en el Senado de la Nación, o sea, en este país se está debatiendo una nueva ley casualmente relacionada a las sociedades comerciales. Bueno, muchas gracias, Matías, por la invitación primero. Y bueno, como vos bien lo adelantabas, el contenido de este libro trató sobre temas que efectivamente ahora se han incluido prácticamente, bueno, en su totalidad en el proyecto de nueva ley de sociedades, ¿no? Por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial en la gestación de sociedades o en los directorios de sociedades anónimas, la aportación de criptoactivos para el nacimiento de sociedades, la digitalización de toda la documentación. Bueno, es muy amplia la cantidad de temas. Ustedes, de alguna manera, como abogados, ya tenían que estar asesorando en materia de cuestiones que no estaban legisladas y en ese caso, digamos, tener que estar adaptando una ley a los hechos de que ya eran otros los hechos también, sin ir a lo ilegal, digamos. Es un tema, de alguna manera, preideológico, en el sentido de que es una realidad que en muchos aspectos se impone. Es decir, alguien que quiere constituir una sociedad, en vez de aportar, vamos a explicarlo, Matías, un poco Sí, sí, para que se entienda, ejemplos, ¿no? ejemplos. Aportar una casa, un campo, para crear una SRL, una sociedad anónima, ¿no? Bueno, ahora lo quiere hacer a eso, pero con criptomonedas. Bueno, eso es algo que ya hace años venía pasando. O sea, la cantidad de gente que opera con criptomonedas es millones. No es ninguna cosa tan novedosa. Bueno, después viene todo el tema de inteligencia artificial. Bueno, eso es otro capítulo. Ahí hay, bueno, vos me escuchaste, Matías, mencionar recién la cita que hice. Bueno, Sí. creo que va de la mano un poco. Yo coincido totalmente en esto con la encíclica del Papa León XIV, lo que decía antes del Papa Francisco. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta que no se puede desaprovechar, por supuesto, y que tiene innumerables ventajas en la gestación también de sociedades. Pero es una herramienta para la humanidad, digamos. Sí, claro, pero no quiero caer en lugares comunes, ¿no? Que Sí, sí. todos hemos visto, pero también hay que esto regularlo correctamente para evitar que el hombre termine siendo, ¿no?, un instrumento y sea al revés, sea el hombre siempre en el centro. Y bueno, y la inteligencia artificial en este sentido, y cierro con esto, es una muy poderosa herramienta para la optimización en el funcionamiento de sociedades. Y acá una cuestión que está en el libro también, por si alguno quiere comprarlo, ya que estamos, pasamos Sí, sí, sí. pasamos el chivo. ¿Dónde No, se puede conseguir el libro? no, Vamos a aprovechar el bueno, espacio, vamos por a supuesto. aprovechar. No, esto, bueno, acá en la librería Delta Editora, en la librería jurídica y bueno, y en cualquier librería jurídica. Pero lo que voy, más allá de la humorada, Matías, es que hay experiencias ya de directorios con algoritmos integrando los directorios. Hay una experiencia muy conocida, 2014 en Hong Kong, con el algoritmo Vital. Entonces vos tenías un directorio de, estoy dando un ejemplo, ¿no?, 5 personas humanas y, bueno, y un algoritmo de inteligencia artificial en esa sociedad en cuestión, Eso te ¿no? quería preguntar casualmente, digamos, en el hecho de la constitución de la empresa. Ujú, eh, no sé si en esta ley ujú, o en lo que va a pasar, o ujú. puede pasar a futuro, Sí. digamos, porque esto seguramente va a seguir evolucionando. En la constitución de la empresa, con la nueva ley que se está Sí. tratando ahora, ¿va a poder existir una inteligencia artificial que sea miembro de una sociedad como una persona física? Sí, a mi entender, sí. Hay un artículo que, si mal no recuerdo, y pido disculpas en esto, pero los abogados, cuando hay leyes nuevas, ¿viste?, cuesta familiarizarse Sí, con sí. el articulado, ¿viste? Lo de las leyes antiguas, uno por ahí se lo sabe de memoria, pero creo que es el 114, que habla de la sociedad automatizada. Esa es la descripción. Y es una sociedad, efectivamente, que a mi entender se puede constituir a partir de la inteligencia artificial. Y después está el otro tema, que es una sociedad que Mixta, vos y digamos. yo constituimos, por ejemplo, pero después en el directorio, eso es otra cosa,
esta experiencia que te conté, agregamos a la inteligencia artificial como una suerte de director adicional, Y ¿no? te voy un poquito más, ya no Sí. sé si te complico, pero No, está. en ese caso, la persona esta artificial, por así decirlo, digamos, un director Sí. artificial, para poner un nombre, Sí. ¿tendría o puede tener el mismo nivel de importancia la decisión que tome, si es mejor una decisión o en una discusión, porque en un directorio se debaten cuestiones Sí. de política de la sociedad misma, digamos, de Como en cómo... esta empresa, en cualquier medio, ¿no? Digo, Sí, perdón, te interrumpí, totalmente. pero digo, en Sí, cualquier sí, sí. área, digo, de la economía. En el caso de una empresa, cuando uno constituye, podría darle facultades de que incluso pueda tener y tomar una decisión a la misma altura que una persona física. Bueno, eso, ahí hay un debate, porque la respuesta a eso, y quiero ser breve en esto, uno sabe que el tiempo es tirano, es si vos le das o no personalidad jurídica A la inteligencia. a la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Ahí hay un debate. Algunos te dicen, no, mira, la inteligencia artificial, bárbaro, pero es como si fuera un auto. Es decir, es un, estoy simplificando, Sí, ¿no? sí. Es un objeto de relaciones jurídicas, con particularidades, por supuesto, propias, pero un objeto de. Y otros dicen, otros autores muy calificados, por ejemplo, quien fuera director de la IGJ hasta hace unos meses, el profesor Daniel Vitolo, que bueno, que puede tener personalidad jurídica propia. Entonces, la pregunta tuya es la gran pregunta. ¿Quién responde acá? Pues yo pongo un directorio donde completo de inteligencia artificial y a la vez no tienen personalidad jurídica. Bueno, no me puedo meter en ese debate, ahora no me da el tiempo. Bueno, y es obvio que una empresa puede causar, ¿no es cierto? Esto está claro, daños a terceros, o sea, Sí. a trabajadores, a consumidores, propios socios, esto es así. Sí. Bueno, ¿quién responde por eso? Es acá, bueno, acá entra todo un tema. Y lo que vos decías, Matías, al principio, permitime que te haga una nota al pie. Bueno, quizás vos y yo veo que estamos de acuerdo en esto, de que la inteligencia artificial es central, pero siempre tratando de tener este equilibrio de Sí, que el hombre esté en el creo centro. que tendría que estar siempre controlada por el hombre. Bueno, Pero... yo agrego acá, hay gente que, de lo que yo he leído, que no piensa eso. Hay gente que está en el paradigma que se llama transhumanista, donde, bueno, se piensa que esto no tiene que tener la más mínima regulación de nada. Bueno, no es mi opinión, digamos, en el tema, y también las leyes dependen de esto, ¿no? O sea, de qué postura se tiene con esto. Pero cierro con esto. Hay un paradigma, Constitución Nacional, vos en la Argentina no podés causarle un daño a otro, sea vos y yo acá, una empresa a un tercero, y que nadie responda. O sea, el principio de la reparación plena ante un menoscabo, un detrimento, un daño patrimonial o extrapatrimonial, tiene raigambre constitucional, o sea, está en la Constitución Nacional. O sea, eso ya es algo que no podría dejarse de lado sin violar, se entiende, a su vez la Constitución, si uno regula mal esto. Estuve leyendo un poco el índice, vi que hablabas de WhatsApp, de blockchain, de cripto, de un montón de tecnologías que se aplican hoy, incluso, no sé, desde que se puede constituir desde WhatsApp, puede ser una empresa, las implicancias que tiene el propio chat de WhatsApp en una empresa como prueba legal. Eso vos, ¿cómo lo viste dentro de este cambio de paradigma? Te quería preguntar, ¿cómo ves que ya viste el cambio de paradigma previamente para poder escribir este libro? Por la experiencia intuyo, que por lo que me dijiste, que ya lo venían trabajando de alguna manera, y que es necesario, entiendo que también es necesario la ley. ¿Cómo ves este cambio de paradigma que se aplicaría y cómo funcionaría la sociedad a partir de ahora? Porque por ahí capaz que esto no le interesa mucho a todo el mundo, Sí. pero me parece que es un tema que atraviesa así el mercado laboral y un montón de otras cosas más, digamos. Totalmente, Matías, me parece muy atinado lo que acabas de decir, porque obviamente que si uno agarra cualquier diario, creo que vas a coincidir, lo que más ha salido vinculado a la nueva ley es lo de la sociedad con la inteligencia artificial, al menos lo que yo he visto en los grandes medios. Sí, porque es lo que llama. Es lo que llama la atención, obviamente, pero todos estos temas también están en lo que es nuevas tecnologías y la dinámica de las sociedades comerciales, que no hay que olvidar nunca que las sociedades comerciales son la estructura jurídica de las empresas, sea una SRL, una SAS, una sociedad colectiva, bueno, que de sociedad colectiva no van a estar más, bueno, lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan las empresas en un país? No es un tema menor. Entonces, vos ahí nombraste varios temas, por ejemplo, asambleas virtuales. Bueno, esto, una realidad que impuso la pospandemia. Bueno, la pandemia incluso misma, porque ahí ya empezó, me parece. Bueno, ahí empezó, los que somos docentes, cuántas clases, todo. Bueno, ya la gente lo naturalizó a esto. Esto antes era casi, no quiero exagerar, pero casi de ciencia ficción. Hoy... Y perdón, Sí, te hago un sí, paréntesis sí, en esto porque sí. me interesa.
todo lo que se hizo en ese momento, Ujú. que fue imprevisto, digamos, Sí, sí. y que incluso nació en las tecnológicas, Zoom no existía. Sí, 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 sí. ¿Eso fue legal o ilegal? ¿Cómo quedó el Bueno, mercado? ¿cuál es el problema ahí, Matías? Cuando fue lo de la pandemia, todo el tema de asambleas virtuales o digitales, se fue regulando por provincia cada registro público de comercio, o sea, acá la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Buenos Aires, la IGJ, entonces cada jurisdicción tenía normas. Te doy un ejemplo, en Santa Fe vos podías hacer una asamblea virtual si los socios estaban de acuerdo en hacerlo. Otras jurisdicciones Claro. te decían, no alcanza que los socios estén de acuerdo. Tiene que estar en el estatuto. Pero claro, vos me decís, che, pero el estatuto de hace 20 años para atrás, ¿qué asamblea virtual de qué? Bueno, nulidad, Y para esto, bueno, modificar el estatuto tenés que hacer una asamblea. bueno, pero a la vez alguno por ahí dice no quiero modificar el estatuto. Bueno, viste, Sí. todo un tema. Entonces, bueno, eso es algo nuevo también que, bueno, que está en el libro y que, bueno, que está en la nueva ley. Después, criptomonedas, lo que te decía antes. Otra cosa de las criptomonedas, pagar dividendos en criptoactivos. O sea, no ya solamente billete, sino con criptomonedas. Esto también yo entiendo que se puede con la nueva ley y es un tema de nuevas tecnologías. Después todo lo que vos decías de WhatsApp, me interesa ahí un poco el WhatsApp, tema. bueno, esto tiene que ver también las pruebas cuando vos tenés un tema en una sociedad. Esto por ahí un poco más de los litigios, pero bueno, también tiene su importancia. Hoy una cuestión por WhatsApp, de un mensaje, un audio, redes sociales, lo que fuera, hoy sin ninguna duda que categoriza como lo que se llama prueba electrónica y puede en un proceso judicial que tiene como protagonista una sociedad comercial, sin duda ofrecerse como prueba, ¿no? Sí, porque hasta hace poco creo que estaba la duda esa. Si mandé un WhatsApp, no, es prueba, no es prueba. Ahora ya eso No, queda totalmente. exactamente. Hasta hace un tiempo todavía había alguna resistencia. Ahora, Matías, eso está ya consolidado. Después, otro tema, quizás vos lo has escuchado esto o no, crowdfunding, esto Sí, de plataformas de financiamiento colectivo. Bueno, eso también es hay series que se han hecho así de Netflix, de Chosen, bueno, un montón. Y si esto ha crecido, pero exponencialmente. El crowdfunding, basta poner en el Google, pero sí, no sí, solo en sí, el sí. mundo occidental, en China, Si querés, brevemente sí, podés explicarlo sí, como para que sí, sí, el que sí. no está al tanto, pero bueno, son sociedades que se forman en base al aporte de personas que quieren apoyar tu proyecto, digamos. No es Exacto. que agarramos nosotros dos, decimos vamos a armar esta sociedad y con este capital armamos esta empresa, sino que es yo presento un proyecto a la sociedad y solicito que me financien. Exactamente, exactamente, así es. Pero ahora se puede, y también todas estas nuevas tecnologías, para abreviar, facilitan la creación misma de una sociedad Ya de esa destinada manera escalonada, claro, destinada a recibir esos aportes. y poder ser parte como socio, digamos, al Exacto, aportar. que se llama lo que se llama crowdfunding de recompensa. Entonces vos decís, para explicarlo así que lo entienda todo el mundo, vos decís, por la web haces un aporte a la página de crowdfunding que armaste para este proyecto y ahí depende del crowdfunding, te convertís en socio Sí, y sí. entonces después tenés un retorno o no, o hay gente, viste, que esto se hace como si fuera una donación. Bueno, en fin, pero está también la posibilidad de la gestación misma de una sociedad de esta manera. O sea, gente que ni se conoce entre sí, Sí, sí. bueno, entonces Creo todo en tu esto, proyecto y bueno, me claro, hago socio de alguna manera. exacto, pero eso que vos decís, Matías, acá, me hago socio de alguna manera, hace 20, 30 años, me hago socio tuyo de alguna manera y no te vi la No, cara, que no era sé. ciencia ficción. Esto decía muy bien el Papa León XIV, la inteligencia artificial se suele pensar que es neutro, ¿viste? Que es neutro, que es algo que no... Y guarda que no es así porque, ¿viste cómo funciona el tema acá? Que vos, esto que se llama inputs y outputs, o sea, vos le metés datos de entrada y sacás determinados resultados. Entonces, por ejemplo, una sociedad anónima que es un banco, ¿no? Sabemos acá, los bancos tienen que ser en Argentina solo sociedades anónimas. Esto es una cuestión legal, tipo societario, sociedades anónimas. Como la IA generativa, ¿no? Que es la que importa, que es la que toma decisiones, ¿no? La que genera conocimiento. ¿Qué datos yo le meto a ese directorio de un banco para que me tome una calificación de riesgo para un préstamo? Bueno, hay experiencias en esto. Entonces, hay un caso de una sociedad anónima que dicen, bueno, a ver, ¿dónde vive la persona? Los errores de ortografía en las constancias que ha tenido antes en el banco para el préstamo y a qué hora pidió, mandó un mail o lo que fuera para pedir un préstamo. Entonces, esos tres datos, vos decidís, a ver si se entiende esto, vos decidís metérselo a la IA para que arme como una coctelera, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y saque un resultado y diga, bueno, la tasa de interés acá va a ser en este producto financiero de este nivel. Entonces,
Pero Para yo los que nos están viendo, un consejo, fíjense todos estos detalles cuando vayan a pedir un... me permitís que agrego, Matías, Sí. una cosita de esto. Por eso es importante las clasificaciones en los temas de IA y sociedades. Pues están los sistemas. Hay un artículo ahí en el libro de un autor que ha escrito mucho de esto, se llama Gabriel de las Morenas, que clasifica en las IAs, los sistemas de sociedades con inteligencia artificial, con caja negra Claro. o caja blanca. ¿Sí lo has escuchado esto? No. Los que son de caja negra son los que esos datos de entrada, esos inputs, son imposibles de ser exteriorizados a la legislación, es decir, quedan solo en la esfera de privacidad de la sociedad anónima que los utiliza. Sí, como un know-how que no nos revelan, digamos. Que no revela. Y ahí hay toda una discusión. ¿Yo tengo que revelar esos datos o no? Por ejemplo. Bueno, para charlar, para... Volviendo al tema de la justicia, va a tener que haber una especie de capacitación, se va a tener que ayornar todo el sistema. Incluso entiendo yo por ahí, si bien hay jueces jóvenes, también hay jueces con más años y que no están acostumbrados a todo esto, van a tener que incorporarlo y van a tener que capacitarse. ¿Tu opinión al respecto? ¿Cómo sería esto a futuro? Un pequeño, corto plazo, mediano. ¿Cómo evolucionaría dentro del ámbito judicial esto, tanto para las personas como para la justicia? ¿Cómo lo ves? Bien, bueno, excelente pregunta, Matías. Mi respuesta a esto es que quizás un poco obvia, la necesidad de especializarse, de comenzar a estudiar temas que antes nos parecían muy abstrusos e imposibles de acceder por su dificultad, singularidad, es apremiante. Es decir, hoy creo que en el mundo del derecho y en la justicia también, pero lo digo también como abogado litigante, porque también es la responsabilidad de uno cuando atiende a un cliente, este tipo de temas no podemos no tenerlos presentes. Tenerlos presentes, perdón, y estudiarlos en profundidad. Y vos me preguntás, Matías, la justicia. Por supuesto que también, porque, a ver, un conflicto que tiene que ver con una sociedad anónima, por ejemplo, puede ser lo que se llama relaciones intersubjetivas, es decir, un conflicto entre el directorio y los accionistas, por ejemplo, pero también un conflicto por responsabilidad de los administradores de una sociedad por daños frente a terceros, sea consumidores, proveedores, trabajadores, terceros en general. Bueno, es decir, el elenco de situaciones que involucran a las sociedades en procesos judiciales es enorme y no me da el tiempo. Entonces, no podemos no adentrarnos, los abogados, los jueces, en esta cuestión de nuevas tecnologías. No, me parece en esto contesto de manera contundente, aunque sea, bueno, de la manera que cada uno entienda, ¿no? Así que después cada uno sabrá, hará un curso, leerá un libro, un artículo, no sé, la manera de capacitarse son varias. El Poder Judicial tiene institutos también, ¿no?, de capacitación. Esto también van a tener que dar un debate en el caso de que una empresa que forme parte de la inteligencia artificial tome una mala decisión, su responsabilidad. O sea, es la justicia, calculo yo, la que va a tener que también sentar este primer precedente del debate, que por ahí lo hablábamos, también corre por ahí. Tal cual, ¿no? totalmente. Es que ¿sabes qué? Perdóname, te interrumpo. Hay un tema también muy importante. Sea como sea el contenido de esta nueva ley de sociedades que regula estos temas de nuevas tecnologías y demás, después acá no hay que olvidarse de algo central, que hay... Y la gente cree que el derecho termina en las normas jurídicas, en la ley esta. No. Acá hay principios normativos. Si no, no tendrías tu trabajo como asesor de abogado también. Bueno, si fuera claro. tan fácil. Sí, tal cual. Totalmente, por supuesto. Eso también es verdad. Pero digo, hay principios jurídicos que están por sobre las leyes. Entonces, acá si mañana se sanciona una ley que dice, che, mirá, no... cada situación que sea con la inteligencia artificial, vamos a algo bien contundente, práctico, que le va a interesar, creo, a la gente. Es decir, cualquier daño, que estoy diciendo un disparate, no lo dice esta ley ni ninguna, delito, pero suponete que diga, legal. eximimos de responsabilidad a todo directorio de todo daño que se cause con la inteligencia artificial, nadie responde. Suponete que se dijera, bueno, hay algo que es la Constitución Nacional y hay algo que son lo llamaba antes Vélez Sarsfield, principios generales del derecho. Que están, quiero que se entienda esto, que exceden lo que llama el derecho positivo, la ley que aprueba un Congreso. ¿Tá? Entonces, dentro de esos principios está en la reparación del daño injusto que sufre cualquier persona.
sea una persona jurídica, ¿se entiende? O Sí, humana. sí. Entonces, lo central, está muy bien el punto que vos decís, Matías, lo central es cómo los jueces aborden este tipo de conflictos, sea como sea el texto de esta ley o de otra, de otras áreas también, ¿no? Sí, sí. Porque, de hecho, perdón, cierro con esto, el nuevo Código Civil y Comercial del 2015, pero expresamente lo dice artículo 2, dice, los jueces al momento de dictar sentencia tienen que tener en cuenta, por supuesto, la letra de la ley, tratados internacionales, pero después dice, bueno, usos y costumbres, jurisprudencia, y dice al final, principios, estoy citando literal esto, principios y valores. Repito, principios y valores. Eso no es artículo 234, inciso 4. No, no, no. Eso está por sobre el derecho político. Entonces, estas situaciones, cuando si se da alguna situación que transgreda esos principios, bueno, el juez tiene suficiente anclaje argumental para decir, bueno, dictar una sentencia en un sentido o el otro, ¿no? Bueno, a todo el mundo judicial de la provincia de Entre Ríos, de Argentina, le recomiendo este libro que lo estuve leyendo, Derecho Societario y Nuevas Tecnologías, del doctor que estuvimos dialogando acá, Emilio Moro. Un visionario en lo que está pasando ahora en este momento en nuestra sociedad con la nueva ley de sociedades. Así que un gusto poder haberte tenido acá, Emilio. La verdad que muchísimas gracias. Gracias por el libro y esperamos volver a encontrarnos para poder dialogar un poco sobre estos temas que a mucha gente les interesa. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Matías, por el tiempo y a toda la audiencia. Muy amable, gracias.